Hola a todos y bienvenidos una vez a su canal favorito de chismes de celebridades. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, la Relación Superíndice 3N, o la no Relación Superíndice 3N, entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, parece que esta historia nunca termina, ¿verdad? Pero hoy vamos a diseccionar todo, desde las declaraciones recientes hasta las críticas feroces, y vamos a intentar entender copyright esto pasando realmente entre estos dos actores turcos que nos robaron el corazón superíndice 3N. Antes de que nos sumerjamos en este mar de rumores y especulaciones, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal. Dale clic al botón superíndice 3N de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Siempre estamos trayendo copyright dándoles las últimas noticias, los chismes jugosos y los análisis profundos sobre sus celebridades favoritas. Asu que no esperes y únete a nuestra familia de chismosos. Bueno, ahora vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir se convirtieron en la pareja del momento gracias a su increíble química en la exitosa serie Erkenci Kuay, o Jaro Madrugador, como la conocemos en algunos pauses. La verdad es que era imposible no enamorarse de ellos en pantalla. Su romance era tan convincente que muchos fans, incluyo copyright nome, más menos su con diéresis, vamos con que esa magia se trasladara a la vida real. ¡Ay, esos tiempos! ¿Se acuerdan de los edits en Instagram, los fanfics, los maratones de la serie? Era una locura hermosa. Y durante un tiempo pareció superíndice 3 que ese sueño más menos o podría hacerse realidad. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla eran constantes, alimentados por sus interacciones en redes sociales, sus miradas superíndice 3 cómplices en eventos públicos y por supuesto por las declaraciones ambiguas que dejaban caer en entrevistas. La ilusión superíndice 3N era palpable, ¿verdad? Los vimos paseando por Estambul, riendo juntos, compartiendo fotos desde locaciones idílicas. Era como un cuento de hadas moderno. Los paparazzi no les daban tregua, capturando cada momento que pudiera alimentar el fuego de la esperanza. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja explotó superíndice 3. De repente las apariciones juntos se volvieron esporádicas, las sonrisas forzadas y las declaraciones, froas y distantes. Los rumores de una ruptura comenzaron a circular con fuerza, y las esperanzas de los fans se desvanecieron como humo. La ausencia de interacciones en redes sociales era notoria. Ya no había likes ni comentarios ni emojis de corazones. El silencio era ensordecedor. Lo que siguió superíndice 3 fue una serie de idas y vueltas, de indirectas en redes sociales, de entrevistas contradictorias y sobre todo, de críticas. Las críticas. Y es que como suele pasar con las parejas que se forman en la pantalla, la presión superíndice 3N de los fans y de los medios puede ser abrumadora. Can y Demet fueron víctimas de esta presión superíndice 3N, y su relación superíndice 3N, real o no, se vio afectada por ella. Los fans se sintieron traicionados, como si les hubieran arrebatado algo que les pertenecía. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se enfrentaban los defensores y los detractores de ambos actores. Los memes y los hashtags inundaron la web. Ahora bien, llegamos al punto clave de este vídeo, las declaraciones recientes de Can Yaman y las reacciones que han generado. En una entrevista reciente Can Yaman fue interrogado directamente sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir y, para sorpresa de muchos, su respuesta fue bastante contundente. La entrevista tuvo lugar en el marco de la promoción superíndice 3N de su nuevo proyecto, pero inevitablemente, el periodista aprovechó superíndice 3 la ocasión superíndice 3N para sacar a relucir el tema que nos tiene a todos en vilo. Sin entrar en detalles sobre lo que dijo exactamente, Can dejó superíndice 3 claro que si bien valora mucho el tiempo que compartió superíndice 3 con Demet y reconoce su talento como actriz, no existe ninguna relación superíndice 3N romántica entre ellos. Afirmó superíndice 3 que su prioridad ahora es su carrera y que esto enfocado en nuevos proyectos. Subrayo superíndice 3 que ambos son profesionales y que la química que se vio en pantalla era producto de su trabajo y dedicación superíndice 3N. Menciono superíndice 3 que admira a Demet como persona y como artista, pero que su relación superíndice 3N siempre ha sido estrictamente profesional.
Pero lo que realmente llamó superíndice 3 la atención superíndice 3N no fue tanto su negativa a confirmar el romance, sino la forma en que respondió superíndice 3 a las críticas que ha recibido por su supuesto comportamiento hacia Demet. Algunos fans lo han acusado de ser frío, distante e incluso de haber utilizado a Demet para impulsar su carrera. Estas acusaciones, que han circulado durante aún más menos en foros, redes sociales y blogs de fans, han llegado a niveles de crueldad inaceptables. Algunos incluso han llegado a inventar historias y a manipular genes para difamar a Can Yaman. Y aquí es donde, como dice el título del vídeo, Can Yaman explota. No literalmente por supuesto, pero su que se muestra visiblemente molesto e indignado por estas acusaciones. Defiende su profesionalidad, niega rotundamente haber utilizado a Demet y asegura que siempre la ha tratado con respeto y admiración superíndice 3N. Se le notaba la frustración superíndice 3N en el rostro. Sus palabras eran firmes y contundentes. Era evidente que estas acusaciones le habían afectado profundamente. En su defensa, Can argumenta que es injusto juzgar su relación superíndice 3N con Demet Beisu, dándose en lo que se ve en la pantalla o en lo que se rumorea en los medios. Afirma que la realidad es mucho compleja y que solo ellos dos saben lo que realmente pasó superíndice 3. Insiste en que las apariencias engau más menos han y que es imposible conocer la verdad completa Beisu, dándose en especulaciones y chismes. Esta declaración superíndice 3N, como era de esperar, ha generado una ola de reacciones en las redes sociales. Algunos fans lo apoyan y entienden su postura, mientras que otros lo critican y lo acusan de ser poco sincero. La verdad es que es imposible complacer a todo el mundo, ¿verdad? Los hashtags #Can Yaman siempre contigo y #Can Yaman mentiroso se convirtieron en trending topics mundiales. Los foros de fans ardieron con debates interminables. La pasión superíndice 3N de los fans es innegable y a veces, un poco aterradora. Pero ayu de las opiniones personales de cada uno, creo que es importante analizar objetivamente las palabras de Can Yaman y tratar de entender su perspectiva. Es fácil caer en la trampa de los rumores y las especulaciones, pero debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y que tienen derecho a su privacidad. ¿Acaso no nos molestaría que nuestra vida personal fuera diseccionada y juzgada por millones de personas? También copyright N es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio, y que las relaciones públicas juegan un papel fundamental. Es posible que algunas de las cosas que hemos visto y oído sobre Can y Demet hayan sido producto de estrategias de marketing para promocionar la serie Erkenci Kwai. No digo que sea asu en este caso, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Recordemos que los productores y los managers están en el negocio de vender ilusiones, y que a veces, la lunea entre la realidad y la ficción superíndice 3N se difumina. En cualquier caso, lo que es claro es que la relación superíndice 3N entre Can Yaman y Demet Özdemir, sea cual sea su naturaleza, ha sido objeto de mucha atención superíndice 3N y ha generado un debate apasionado entre los fans. Y aunque probablemente nunca sabremos la verdad completa, podemos aprender mucho sobre la presión superíndice 3N que sufren las celebridades y sobre la importancia de ser respetuosos con su privacidad. También copyright N podemos reflexionar sobre el poder de las redes sociales y CU superíndice 3Mo pueden influir en la percepción superíndice 3N pública de las personas. Ahora, vamos a hablar un poco de Demet Özdemir. ¿Qué copyright piensa ella de todo esto? Hasta el momento Demet ha mantenido un perfil bajo en relación superíndice 3N con este tema. No ha hecho declaraciones públicas sobre la entrevista de Can ni sobre las críticas que ha recibido. Algunos interpretan su silencio como una forma de proteger su privacidad, mientras que otros lo ven como una confirmación superíndice 3N tu cita de las acusaciones contra Can. ¿Será que Demet pronto romperá el silencio y nos dará su versión superíndice 3N de la historia? Solo el tiempo lo dirá. Es importante recordar que Demet también copyright N ha seguido adelante con su carrera. Ha protagonizado otras series y películas con grano con diéresis copyright cito. Su talento es innegable y su popularidad sigue creciendo. ¿Será que este capítulo con Can Yaman es solo un pequeño más menos o episodio en su trayectoria? Asu que en resumen hemos visto CU superíndice 3Mo Can Yaman ha respondido a las críticas sobre su relación superíndice 3N con Demet Özdemir, negando las acusaciones de haberla utilizado y defendiendo su profesionalidad. Hemos analizado las posibles razones de de esta controversia y hemos recordado la importancia de ser objetivos y respetuosos al juzgar la vida personal de las celebridades.
Hemos explorado el silencio de Demet y especulado sobre su posible reacción superíndice 3N. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema, así que do copyright genme sus comentarios aquí abajo. ¿Creen que Can llaman esto siendo sincero? ¿Creen que Demet Özdemir también copyright N tiene algo que decir al respecto? ¿Cuál es su teoría sobre lo que realmente ocurrió superíndice 3 entre ellos? Quiero leer sus opiniones. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y, lo muy es importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que siempre estamos trayendo copyright dándoles lo mejor del mundo del espectáculo, así que no se pierdan ninguna de nuestras novedades. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Muchas gracias por estar aquí hoy. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y recuerden, no crean todo lo que leen en internet. Sean felices y sigan chismeando con nosotros.